Todos, todos. ¿Qué significa todos? Everybody en inglés. En inglés eso es lo que significa everybody. Y es verdad. Pero queremos desgranar. ¿Qué significa todo? Porque por cuanto todos. O sea, delante de Dios todos. Decimos cosas que no le agradan a Dios o hacemos cosas que no le agradan a Dios. Todos, todos. Hay unos que se creen más santurrones que otros, ¿verdad? Pero delante de Dios dice que todos somos ¿qué? Pecadores. No, olvídense, cuidado con los santurrones, ¿verdad? Porque hay muchos santurrones, ¿verdad? Piensan que van a ir al cielo y esos santurrones critican a los pobres pecadores. Y no sabe que él está más hundido, más perdido. ¿Me entiende? Entonces, bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Ya Dios nos está diciendo quién somos. Sin perder esta cita, vamos a ir a 1 Juan, capítulo 1, versículo 8. 1 Juan está atrás de Apocalipsis. Es el tercer, está Apocalipsis, está Judas, y luego tercera de Juan, y luego segunda de Juan, y luego primera de Juan. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer qué dice la bendita palabra de Dios. A ver, ¿quién lo tiene por ahí? Amén, amén, amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. 1 Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿quién es el que se engaña? Y luego, ¿qué más hacemos? Y la verdad no está en nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Y entonces, ¿quién somos bajo ese versículo? ¿Quién somos? Un criminal delante de Dios. ¿Me entiende? O un pecador. Muy bien. Pero ¿qué dice el versículo 10 de ese mismo capítulo? A ver, la hermana Sandra, se me olvida su nombre y ya iba a decir la patrona. Bueno, la hermana Sandra. ¿Qué dice el versículo 10 de la palabra de Dios, hermana? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos a Dios mentiroso cuando decimos que no somos pecadores? Porque, ¿qué dice Romanos 3:23? ¿Quién somos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Su hermano, somos pecadores. ¿Sí? Y el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esas son buenas noticias ¿para quién?
¿Para nosotros? Sí, para nosotros, porque ¿quién somos nosotros? Oh. ¿Ah? Todos estamos destituidos, todos. Pero tenemos unas buenas noticias de que Dios, una buena noticia para el pecador. No está hablando para el criminal de la ciudad, porque la ciudad no juzga una palabra ociosa. Dios sí. Dios dice que en Mateo 8:36 dice que de toda palabra ociosa va a dar cuenta el hombre a Dios. Y por nuestras palabras vamos a ser juzgados y condenados. Una palabra ociosa es una palabra que perjudica a alguien. ¿Me entiende? Entonces, eso la ciudad no lo tiene por criminal. ¿Me entiende? Pero Dios sí. Por eso muchos se matan por una mentada de mamá, por ejemplo, hablando correctamente, porque esa palabra es ociosa. Destruye por dentro. ¿Me entiende? Entonces, nosotros como creyentes tenemos que componer nuestra manera de hablar. Que no ofendas a tu prójimo, porque Dios ama al prójimo y tú lo ofendes, tú lo destruyes por dentro, te metes en problemas con Dios. Por eso tus obras son asquerosas delante de Dios cuando usamos palabras ociosas hacia nuestro prójimo. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos quién somos nosotros. Pecadores, ¿quiénes? Todos. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta al respecto? Para ir al otro punto. Porque ahora vamos a ver quién es Dios. Órale, bendito Dios. Dios habla y dice quién es Dios. Es más, aquí en el versículo 9 dice quién es Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿para qué? ¿Quién es Dios? ¿Verdad que sí dice quién es Dios? Muy bien. Esa es la introducción. Vamos a ir al Salmo 40. La palabra de Dios dice en Salmo 41. ¿Alguien le da lectura? ¿O no lo tienen? Amén. La palabra de Dios dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Muy bien. ¿En quién esperó esta persona? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Jehová? O sea, allí dice la escritura quién es Jehová. Dice que el que confiesa su pecado, que el que habla con él escucha. ¿O no? ¿Sí? O sea, él pacientemente esperó en Dios. Mire, esta persona, vamos a ver más adelante, estaba bien cargado de maldad.
Pero conoció a Dios, como dice Juan. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Eso se dio cuenta el salmista. Y por eso dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él inclinó mi oído, oyó mi clamor. ¿Y qué más dice el 2? ¿Alguien más? Del Salmo 40. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Órale. Dice, me hizo sacar del pozo de qué? O sea que vivía una vida, ¿cómo? ¿Sí sabe qué significa desesperación? Estresado y desesperado y afligido y congoja y todo eso, ¿me entiende? ¿Por qué? Por su maldad. Pero él sabía que Jehová es paciente, lo esperó hasta que se arrepintió y vino y le confesó sus pecados y lo perdonó. Mire, fíjese bien lo que dice. Lo sacó del pozo de la desesperación y ¿de dónde más? ¿Qué es lodo cenagoso? ¿Alguien conoce el lodo cenagoso? ¿Ah? ¿Alguien quiere comentar un poquito qué significa lodo cenagoso? ¿Ah? ¿Un pantano? A ver, ¿alguien más? ¿Saben qué significa cieno o cenagoso? ¿Ah? ¿Han visto los caños? ¿El lodo del caño? ¿O del drenaje? ¿Ah? Ese es el cieno. ¿Qué quiere decir eso con él? ¿Qué quiere decir eso? El salmista. Que sus obras eran, ¿hasta qué grado apestaban? ¿Ah? ¿Hasta qué grado apestaban? Mire, hermano, él sí se dio cuenta lo que dice Primera de Juan y Romanos, que todos somos pecadores. ¿Me entiende? La gente que no se arrepiente no se da cuenta. Él sí se dio cuenta. Cuando el Espíritu de Dios lo redarguyó que es pecador, él lo rodilla y pidió perdón. Sus obras eran, ¿de qué grado sucias? Vivía desesperadamente y estaba en el lodo cenagoso, o sea que sus obras eran inicuas, perversas, blasfemas. Oh my God. ¿Sabe usted que así es David, el rey David? ¿Sabe dónde está su grandeza? En que reconoce su pecado delante de Dios. Escuche bien, porque todos somos pecadores. ¿Me entiende? ¿Dónde estuvo la grandeza? En reconocer su pecado y conocer que Dios es un Dios de misericordia. Vino y le contó
Él no le escondió. Cuando se dio cuenta por Dios lo que era, Él vino a sus pies y le dijo, soy pecador. Le dijo al Señor así, que sus obras eran sucias, a ese grado. No, el santurrón, Jesús lo menciona en los evangelios. Oh Señor, gracias te doy porque no soy como ese pecador que... Y le empieza a decir, ¿me entiendes? Yo ofrendo, yo diezmo, no falto a la iglesia, limpio la iglesia, no falto a la oración. Oh, gracias porque no soy pecador como este. Y el otro estaba, Señor, perdóname, mis obras son sucias, perversas, inicuas. ¿Y sabe qué dice Jesús? Ese fulano que reconoce su pecado va primero para su casa liberado que el otro. ¿Me entiende? Que la Biblia dice que todos somos pecadores, hermano. Cuando usted dice, fulano de tal, es así, así, así. ¿Cuántos dedos señalan a usted? ¿Eh? ¿Cuántos los señalan? Y tú, y no los mira, ¿verdad? Y no los mira. Bueno, más, porque cuando dice el salmista, y puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos, es que sus pecados fueron perdonados y luego lo enseña a caminar o a hacer las obras de Dios. ¿Me entiendes? Lo instruye, ¿sabes qué? Esto no, por esto y esto y esto, hasta que perciba por qué debe caminar así. Por ejemplo, si usted le dice a su hijo, no fumes droga, pero si le explica, mira lo que pasó con este que fumó droga, su mente, cómo se deterioró, no, pues entonces no. Entonces percibió más que no nomás que le dijo, no fumes. Pues él no sabe ni por qué no fumar, hay que explicarle por qué. Para que él perciba y cuando venga la invitación diga, no, yo no quiero ser así. Porque todos los que fuman, empiezan con una fumadita. Yo me acuerdo cuando me eché el primer cigarrillo de marihuana. Está más fuerte el cigarro. Cigarrito chiquito de marihuana sabe rico, de veras. El cigarro es bien fuerte comparado con la marihuana. Bueno, si no sabían, pues ya sabe. Es más fuerte el cigarro que la marihuana. O sea, cuando yo lo fumé, no, pues esto no sabe nada. Esto no sabe peligroso. Esto sabe rico. Después andaba ahí que me acabé una cacerola y no sé qué había, y tenía mucha hambre, todo andaba, ¿y qué estoy haciendo? Vale más que le pare. Y luego ya había los camaradas que fumaban deliriando, haciendo esto y lo otro, ¿me entiendes? Y unos hasta desnudos en la calle y todo eso, sí, por causa de la marihuana, de veras. Entonces, cuando dice el salmista que puso sus pies sobre la roca, ahora sé que no voy a hacer eso por esto, ¿me entiendes? Ahora soy instruido por la palabra de Dios. Me dio luz y conocimiento de las cosas. ¿Me entiende?
Por eso dice el Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven en su camino? Con guardar su palabra, porque la palabra lo instruye cómo andar y le dice el fruto del pecado y el fruto de obedecer a Dios. Muy bien, muy bien. Entonces, y luego dice el 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. O sea que ahora venía a alabar a Dios. Había alegría, había gozo de Dios y tenía fuerza y virtud para alabar y glorificar a Dios, para venir a su altar y adorarle. ¿Me entienden? Entonces, ¿quién es Dios? A ver si podemos llegar hasta allá. Isaías menciona que yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Cuándo las borra? ¿Qué dice el salmista? Que Dios inclinó su oído a su petición, a su oración. ¿Qué dice 1 Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hasta allí. Vamos a ir a otra porción en Salmo 51. Porque necesitamos darnos cuenta quién es Dios también. Porque necesitamos darnos cuenta quién es Dios para... ¿Saben para qué necesitamos darnos cuenta quién es Dios? ¿Para qué piensa usted que tiene que darse cuenta quién es Dios? ¿Quién es el que se beneficia? Por ejemplo, en Juan 17:3 dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios. ¿Por qué la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque cuando lo conoces, Él borra tus rebeliones. No es lo que miramos que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. No miramos en el Salmo 40 que el salmista viene y le dice a Dios qué tan pecador es. Conocer a Dios en esta área es el que borra nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando le confesamos. Ahí está la clave. Conocerle. No es el mensaje de Cristo cuando resucitó. Les dijo, vayan y predicar en mi nombre el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Eso es lo que se va a predicar, que en el nombre de Jesús se perdonan los pecados. Jesús perdona al pecador. ¿Quién es pecador? ¿Quién? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Quién es pecador? ¿Quién? Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, porque él sí se da cuenta. ¿Me entienden? El apóstol Pablo sí sabe quién es él. Y sabe bien que sus obras, las mejorcitas, son como trapos de inmundicia. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo pecador? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y luego menciona también que la carne tiene una lucha con el espíritu. Y que la carne no quiere sujetarse a Dios y ni tampoco puede. Y luego dice, miserable de mí, que soy pecador, ¿quién me librará de esto? Y luego dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, que cuando confieso mis pecados, Él me perdona. Pero ¿cómo los va a confesar la persona si no sabe que es pecador? Si ni siquiera se conoce él. Solo Dios es el que le dice al hombre quién es el hombre. Y Dios también dice quién es Dios.
Bueno, entonces, para que no se atreva a hablar de los errores humanos y que usted se crea santito o santurrón, porque de acuerdo a todas las porciones que hemos visto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por ser pecadores. ¿Me entiende? Ya vimos la diferencia de un pecador a lo que es un criminal. ¿Me entiende? La ciudad no juzga, como dijimos, las palabras ociosas, ni los malos pensamientos, ni la mala intención del corazón. Pero Dios sí. Si el Estado juzgara la intención del corazón y los pensamientos y las palabras ociosas, todos estuviéramos en la cárcel. ¿Me entiende? ¿A poco no? Bueno, esa es la diferencia de un pecador. ¿Me entiende? Que Dios tiene sus edictos, sus estatutos y sus mandamientos, y nosotros los quebrantamos. Así como no pararse en un alto nos hace ya convictos de la ley, porque la ley dice alto, y tú no te paras y te mira un policía. ¿De qué tamaño es la infracción o el error? ¿Cuánto vale, brother? Se siente horrible, ¿verdad? Muy bien. Bueno, cuando Dios habla que todos somos pecadores, todos quebrantamos, todos hacemos como dijo Gustavo, dice que decimos cosas que no le agradan a Dios. Esa es una parte, pero también los que quiere decir que nuestras actitudes no le agradan a Dios. Por eso en Isaías menciona que las mejores obras del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. Esas son las mejorcitas. Por eso miramos a David, que él reconoce su pecado. ¿Y cómo dice que son sus actitudes? ¿Hasta dónde huele el mal, o hasta dónde apestan, o hasta dónde están depravadas? Si dice que su vida está en un lodo cenagoso, en el lodo del caño, del drenaje. Muy bien, vamos a ir al Salmo 51 antes de que se me duerman. Salmo 51. Es que déjenle digo una cosa, hermano. ¿Cómo se mira un pecador que critica a otro pecador? ¿Cómo piensa usted? Como un ciego guiando a otro ciego. No, se mira más feo, bro. Se mira más feo. Pero él se cree santurrón. El hombre que juzga a su hermano se cree muy santurrón. Que si le abrieran el libro de él. ¿Te imaginas? Oye, sí, como las obras de él están por debajo de la mesa. Pero si abrieran su librito, si a este lo meten a la cárcel, a este llevan a la horca. No, de verdad. De verdad, la horca, que muera. Su sangre sobre él. Ese es un pecador. O sea, un pecador quiere decir que delante de Dios está mal. Muy bien. Salmo 51:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién le da lectura? Perdón, disculpen.
Hasta ahí. ¿Qué está diciendo David, hermano? ¿Qué está haciendo David? ¿Sabe qué significa rebelde? Porque él dice que borra mis rebeliones. ¿Sueles un qué? ¿Qué es un rebelde, brother? ¿Tiene una idea usted qué significa rebelde, brother? ¿Alguien tiene una idea qué significa rebelde? Uno que está en contra de Dios. Sabiendo, hace las cosas. Conociendo. Rebelde es contrario. Déjele que es poquito más que eso. Eso cabe allí, pero es más que eso. Mal comportado, más que eso, brother, es un rebelde. Es como, ¿qué ejemplo ponemos, hombre? Hay tantos que queremos ponerle el más facilito, a ver si lo entiende. ¿Por qué? Porque, mire, David, todos conocemos al gran David, ¿verdad? Bueno, pensamos que lo conocemos, pero aquí es donde él se está dando a conocer quién es él. ¿Dónde está su grandeza de él? En reconocer que es pecador. Reconocer dónde. ¿Dónde va a reconocer que es pecador? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está reconociendo David que es pecador? ¿Dónde? ¿Ah? Sí, pero ¿dónde está él? Si él es rebelde, por naturaleza es rebelde. Pero, ¿ah? Sí, está reconociendo que es pecador en la presencia de Dios. O sea que así se presenta a él. Padre, perdóname. Soy un pecador. ¿Me entiende? O sea que cuando él viene a la presencia de Dios, él dice, ¿quién es? ¿Me dejas entrar? Perdóname, soy un pecador. Un rebelde. No, pecador es poco. Y le voy a decir por qué. Mentira es pecado. Desobedecer es pecado. ¿Verdad que sí? Pero rebelde es más que desobedecer. Rebelde es como decirle, apá, no voy a cortar la yarda, ¿y qué? ¿Me entiende? O sea, Dios le dice, Dios le redarguye, no lo hagas. Está mal y hasta te debilita y lo haces. ¿Me entiendes? ¿Cómo era David? Así. O sea, él sí se da cuenta quién es. A lo mejor usted no ora así porque no sabe que usted quién es. Pero David sí sabe quién es y viene delante de Dios a buscar el perdón. Órale, un teste para pagarlo. Perdone, me olvidó apagarlo. No me gusta que suene esta cosa, menos en este tiempo tan glorioso. Déjenlo apago definitivamente. Muy bien, entonces
¿Por qué? No hay excusa, hermanos, para no ser salvos. El infierno no fue hecho para los hombres y Dios quiere salvarlos. ¿Me entiende? Dios quiere salvarlos. El infierno no fue hecho para los hombres. El infierno, el lloro, crujir de dientes, fue hecho para Satanás y sus ángeles. Y Dios, cuando envió a su Hijo, mandó para salvarnos a todos los hombres. Y Dios espera, de verdad, Dios espera que usted esté convencido que es un pecador y venga a Él a pedirle perdón. De veras. Así como David dice, mire, ten piedad. ¿Sabe qué significa piedad? Así se presenta. Ten piedad. Yo me quedé sorprendido cuando escuché a un maestro judío. Dice, no hombre, dice, yo asistí a algunas iglesias allá en Estados Unidos y yo los admiro en una parte, pero cuando entré a sus iglesias vi un desorden muy grande y una irreverencia como no se imagina. Aquí en un tabernáculo un judío no le da la espalda al altar, porque es faltarle el respeto. ¿Qué? Porque el altar significa encuentro con Dios. ¿Me entiende? Eso es lo que significa el altar. ¿Me entiende? Que la persona se encuentra con Dios, ya sea por la alabanza, por su palabra o por la oración. Y cuando David viene al altar, viene de esa manera: Señor, ten piedad de mí. No son palabras mecánicas. Es la suma expresión de dolor, de angustia y de súplica. ¿Me entiende? Está expresando con sus labios la súplica de la misericordia de Dios. O sea, le está diciendo a Dios: ten misericordia de mis miserias. ¿Me entiende? Eso dice: ten misericordia de mis miserias. Él conoce a Dios como un Dios misericordioso, o sea que se apiada de las miserias del hombre que confiesa su pecado. Esto es lo que hemos venido viendo desde que empezamos el estudio, hermano. Somos pecadores. Y si alguno dice que no es pecado, que no es pecador, dan problemas, porque Dios dice que es pecador. Y si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Y hemos visto aquí ejemplos en el Salmo 40 y en el Salmo 51, cómo Dios perdona. Dios nos ama, pues Él nos hizo, hermanos. Él nos hizo y su corazón está con nosotros, quiere salvarnos. Dio a su Hijo como prueba, hermano. ¿Quién va a dar a su Hijo? No le importó el precio, yo los amo, doy el precio. Hermano, Dios Padre se sacudió cuando vio a su Hijo sufriendo, le dio la espalda para no verlo sufrir. No lo liberó del dolor y de la angustia porque nos estaba viendo a nosotros para salvarnos. Y luego para que usted no se dé cuenta que es pecador. Y para que usted no conozca a Dios como un Dios de misericordia. En el Salmo 40, el salmista nos está diciendo que Dios es un Dios de misericordia. Que Dios nos perdona, no importa que los pecados como sean.
Me dice una persona, yo mandé a asesinar a una persona. Lo asesinaron en mi presencia. Pude haber dicho yo, dice, sáquenlo, porque lo amarraron, le taparon la boca y lo echaron a un pozo de agua, por violador. Y dice, no conocía yo de Dios y no puedo con eso. Le digo, Dios te puede perdonar tu pecado. Hermano, David fue peor que eso. Bíblicamente tenemos pruebas que las actitudes de David fueron perversas, como no se imagina. Entonces, ¿dónde está su grandeza? En que conoce a un Dios de misericordia de tal manera que viene a su presencia para que Dios lo perdone. Y Señor, soy pecador, perdóname. Y David, hermano, no se levantaba del altar hasta que Dios no lo perdonaba. Aquí en el Salmo 51, la Escritura menciona que duró 3 días con sus noches en el polvo de la tierra, sin comer, implorando esto. Él quería ser libre de su pecado, él quería ser lavado de su pecado. Conocía el riesgo si lo ignoraba. Y duró sus 3 días y sus 3 noches orando, pidiendo perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Sabe qué significa cuando David le dice a nuestro Dios o al Dios de David, que es el Dios nuestro, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia? David le está diciendo, yo sé que tú te apiadas de nuestra miseria. Yo te conozco, yo sé que tú tienes piedad de nuestras miserias. Yo soy un miserable, le dice su obra perversa. ¿Me entiende? Él la confiesa. Le dice quién es él y le pide que lo perdone. Más adelante dice que Dios no menosprecia un corazón humillado de esa manera. O sea, una cosa, porque si el hombre se pierde al final de la jornada es porque no pidió perdón. Si se va al infierno es porque no reconoció al Dios de la misericordia. El hombre debe conocer que Dios es un Dios de misericordia y debe saber que Él es un pecador perverso. Quizá no es un criminal en la ciudad, pero es un pecador delante de Dios, que es diferente. ¿Me entiende? Y ya saben por qué. Un criminal pues se metió al banco, robó, mató, entonces es un criminal. Peligroso, dice pero cuando la intención del corazón o cuando las actitudes son por debajo de la mesa, que nomás usted sabe, entonces delante de Dios usted debe saber que es un pecador y que usted necesita reconocer y pedir perdón. Sí, hermano. Todos los hombres que se pierdan es porque no saben que son pecadores. O no quieren humillarse delante de Dios. Es más, hay gente que no se la acaba con su conciencia. Ojalá y conozcan el camino. ¿Quién es el camino?
Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Que si confiesa su pecado, Él lo perdona. Eso es conocer a Jesús, hermano. Muy bien. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No, mucha gente nomás ora, Señor, soy pecador, y ya se va. Un telegrama. Este duró 3 días, hermano. O sea que hasta que sintió la paz de Dios. Jesús dice, vengan a mí y hallaréis descanso. ¿Sabe cuándo hay descanso? Cuando Dios borra nuestras rebeliones. ¿Sabe qué significa descanso? Paz. ¿Sabe qué significa paz? Que puede tener compañerismo con Dios. Esa es la verdadera paz. Que puede tener compañerismo con Dios. Usted con Él y Dios con usted. Muy bien. Pues bendita la Escritura, hermanos, que nos está enseñando un misterio escondido. ¿Quién es el maestro? Dios es nuestro maestro que nos enseña qué tenemos que hacer. Amén. Ya los voy a dejar ir, pero lean el 2 cuando menos. ¿Qué dice el 2? Del Salmo 51. Amén. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oh, Señor, lávame más. Y venía el Señor, más y más. Se sentía bonito decirle al Señor que era un pecador y que lo perdonara. Porque Dios limpia, hermano, la mente y el corazón. ¿Me entienden? Hermano, quiere Dios tener una amistad de esa clase como con David. ¿Sabe por qué puso a David como rey, como su reinado para siempre? Y hasta escogió a él para que viniera de su simiente el Señor Jesús. Por eso. Todos los hombres somos pecadores, pero este reconocía su pecado. ¿A quién escogía, man? A un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es ese hombre? El que reconoce su pecado. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Sí, Señor, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. ¿Y qué dice el 3? ¿Y qué más? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Y dice el 4, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Hermano, así nos presentamos delante de Dios. Hermano, aprenda a confesar su pecado, aprenda. Usted es el beneficiado. Hermano, téngale confianza a Dios, al cabo Él ya lo conoce. Cuando Él dice que todos somos pecadores, hermano, es que nos conoce. Como el que les cuento que me dio el ride en la gasolinera, que llevaba unos 24 de cerveza ahí, y yo le hablé de Dios, y él me estaba dando ride, y me dice, oh, mira, ¿tú crees que Dios me va a perdonar? Mira, ¿dónde vamos? Y luego le digo, Dios te ama, Él sí te conoce y así te ama.
suspiró, mano. Suspiró. Como no se imagina, un suspiro de esos. Como que sintió la mano de Dios que se metió adentro de su vida, ¿me entiende? Y estoy seguro que traerá su fruto. Como dice la palabra de Dios, unos siembran, otros riegan. Pues Dios da el crecimiento. Pero usted puede confesar a su Dios, usted puede dar testimonio de quién es Dios. Dios ama al pecador, Dios perdona al pecador. El pecador puede tener paz. Paz significa que puede tener compañerismo con Dios y estar con Dios por toda la eternidad. Gracias a la misericordia de Dios. Espero que conozca a su Dios. Y espero que nos demos cuenta quién somos. Como para antes de dormir decirle, Señor, perdóname. Perdóname. Señor, guárdame. Límpiame. Límpiame. Porque Dios lo quiere llevar al cielo. Por eso dejó esta porción aquí, hermano, para que usted se diera cuenta qué tiene que hacer como hombre. Sí, un ejemplo. David fue un varón delante de Dios, muy apreciado por Dios. ¿Y por qué si era pecador, como no se imagina? ¿Unta la clave? ¿Dónde? Con esto, hermano, usted se puede acercar a cualquier hombre y decirle, Dios lo ama. De veras. Cuando yo estoy delante de un idólatra, de un católico, eso sí, no, soy católico, le digo, oiga, varón, Dios lo ama a usted. No, que yo soy de la iglesia católica, no le estoy diciendo que venga a mi iglesia, lo estoy invitando a escuchar la palabra de Dios. No, que yo a mi iglesia, bueno, escuche la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Cerciórese de lo que dice la bendita palabra de Dios. Porque Dios no es religión. Yo me acuerdo cuando estaba en Utah, allá son unos mormones y allá, entre paréntesis, tienen la Biblia, y es la que llevan de carnada, pero inmediatamente que quieres hablar de la Biblia, te rechazan y te hacen ver que te odian, que no están en el mismo equipo. Pero cuando yo les decía, Dios no es religión, con eso yo podía ver que se tambaleaban. Porque estaban menospreciando a alguien que sí les estaba hablando de la palabra de Dios. Y no querían oír a alguien que les hablaba exactamente lo que Dios decía. Les decía yo, Dios no es religión. ¿Por qué menosprecias esto que te estoy diciendo? Se quedaban hasta abriendo sus ojitos así de un lado para otro. Porque Dios los convence. ¿Me entiendes? Dios nos convence. Entonces, hermano, ya con esto, sabemos que Dios ama al pecador. Y que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona.